Me gustaría que me acompañaran a Lucas 12, 22, 34. Mientras lo buscamos, en el capítulo 12 de Lucas, vemos que el contexto es que Jesús está hablando a una gran multitud en Jerusalén. Allí trata varios temas de advertencia y comienza dirigiéndose a sus discípulos. Les advierte de la hipocresía, que se refiere a la levadura de los fariseos. Les enseña a no temer a los hombres, que solo pueden matar el cuerpo y nada más, sino que teman a Dios, porque después de la muerte viene el juicio. Les habla y les alienta a sus discípulos de que no teman, porque el Espíritu Santo les daría las palabras necesarias en los momentos que tuvieran que sufrir o compadecer por causa de Cristo. Y justo antes del versículo 22 que vamos a leer, expone la parábola del rico insensato. Y allí advierte sobre poner toda nuestra atención en las posesiones o en las riquezas cuando ni siquiera tenemos pues el control de nuestras propias vidas. Y justo aquí es cuando Jesús explica a sus discípulos. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjese en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién da a ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde esté su corazón, donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Este texto lo he dividido en 4 puntos, destacando 4 frases o palabras que quería hablar en esta mañana. El punto 1, destaqué la palabra preocupan. Sabemos que vivimos en una cultura totalmente acelerada, que nos lleva a estar y a vivir presionados. Lo único que importa es que estés detrás de muchas cosas sin parar, sin fin. Es decir, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que comprar, siempre hay algo que alcanzar y siempre estamos preocupados por el mañana, por lo que no tenemos, por lo que no hemos alcanzado, como si nuestra identidad o nuestro valor estuviera en lo que hacemos o aparentamos externamente en vez de lo que somos en nuestro diario vivir. Se ha normalizado tanto este estilo de vida que pensamos que es más importante el fin y que no importa los medios. Y creemos que el mérito, el logro y los resultados son los objetivos principales del ser humano. Y tener esta mentalidad nos lleva a vivir en un estado de descontento continuo, de queja, de estrés, de hábitos desordenados, de inconstancias, de preocupaciones, entretenimiento excesivo, falta de contentamiento, falta de gratitud. Por lo tanto, me gustaría explicar a lo que se está refiriendo Jesús con la palabra preocuparse. ¿Por qué? Porque preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Ocuparse, según la Real Academia Española, es asumir la responsabilidad de un asunto, es encargarse de él. Es decir, es la acción y el resultado de ocuparse de algo. Se trata de resolver, solucionar, gestionar un asunto, una necesidad, un trabajo, un problema. Por ejemplo, yo realizo una acción concreta y me encargo
de esa responsabilidad. En cambio, preocuparse, dice la Real Academia Española, que es ocupar antes o anticipadamente algo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una acción concreta, sino la preocupación es un estado emocional que te lleva a divagar con pensamientos que generan agobio, afán, obsesión, angustia, inquietud. Incluso nos lleva a tener malestares físicos. Te desenfoca de lo verdaderamente importante. A la preocupación es lo que se está refiriendo Jesús. A no preocuparse por las cosas de este mundo que son efímeras y tienen un fin. Por lo tanto, no se está diciendo que no nos ocupemos de nuestras responsabilidades, sino que no las pongamos por encima de Dios, que no las pongamos en primer lugar. Porque al fin y al cabo nos llevan a obsesionarnos, nos llevan a atormentarnos y nos alejan de los asuntos del reino de Dios. Nos alejan de confiar, de descansar en Dios y su soberanía. Los principios del reino de Dios no son iguales a los principios del reino de esta tierra. Por lo tanto, tampoco nos dice que no pensemos o no nos preocupemos sin más de estos asuntos, sino que cada creyente debe poner toda su atención, sus fuerzas y sus prioridades en buscar, en primer lugar, el reino de Dios. Nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No debemos permitir que las preocupaciones materiales nos distraigan del propósito fundamental, que es buscar todo el señorío de Dios. Sí debemos buscar y andar en la verdad, en la justicia del reino de Dios, porque esto es lo que realmente nos va a traer paz. Esto nos lo dice Zacarías 8:16. Por lo tanto, hermanos, despojémonos de las preocupaciones de este mundo y ocupémonos de lo verdaderamente importante, que es el reino de Dios y su justicia. Porque todos los asuntos, las modas, las filosofías, ganancias, éxitos, reconocimientos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios y sus palabras permanecerán para siempre, no pasarán. Y esto nos lo dice Daniel 6:26. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. El punto 2, he destacado la frase que dice, mundo pagano va tras estas cosas. Esta frase se refiere a que la esencia de este mundo pagano es vivir solo para esta vida. Busca continua y afanosamente cosas tras cosas sin tener en cuenta a Dios y la eternidad. Por lo que debemos entender que este mundo está dirigido por el reino de las tinieblas. Y el que gobierna el reino de las tinieblas es el enemigo, es Satanás. ¿Y quién es él? Él es el padre de las mentiras. Él viene a matar, robar y destruir. Y los principios de este reino es hacernos esclavos de nuestros propios pecados. Y el precio del pecado es muerte. Por eso, siguiendo la temática de este texto, la gran atadura de este mundo, ¿qué son? Las riquezas. Todo gira alrededor de ello. A veces pensamos que esto no nos afecta porque no tenemos grandes riquezas o grandes posesiones como otras personas. Pero el problema no es tenerlo, es codiciarlo, desearlo, amarlo. Y recordemos que vivimos en una sociedad totalmente consumista. Podemos ver en este último tiempo una gran cantidad de publicidad que recibimos continuamente, que nos incitan a querer más cosas, a trabajar más para comprar más productos y consumir más servicios continuamente. Nos llaman, nos aparecen en el móvil, nos paran por la calle, esto es lo mejor, es lo último, cómpralo, llévatelo.
Y Pablo ya le escribe y advierte de esto a Timoteo. Acompáñenme a 2 Timoteo 3:1. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Ahora bien, en un mundo alejado de Dios, no es de preocuparse en el sentido de que su entendimiento todavía no ha sido resplandecido por Cristo. Lo verdaderamente preocupante es que esto ocurra en los creyentes, que esto ocurra dentro de la iglesia. Cada vez que nos afanamos por estos asuntos, debería ser un termómetro para nuestras vidas, para darnos cuenta de que algo está fallando, que estamos quitando la mirada y la confianza en Cristo, valiéndonos por nuestras propias fuerzas. Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Y la palabra de Dios es insistente, es muy clara con este tema, y ella nos advierte constantemente a los creyentes. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuando dice el texto, pero su padre sabe que ustedes las necesitan, necesitar no es lo mismo que lo que yo quiero, no es lo mismo que lo que el mundo me propone. En el punto 3 destaqué: busquen el reino de Dios. Primero debemos entender que el verdadero propósito del creyente es buscar y ocuparse esforzadamente en vivir la plena voluntad del Padre. Filipenses 2, del 12 al 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo no se refiere a que debería hacer obras para salvarse, porque sabemos que esto es por gracia, a través de Cristo, sino que debemos enfocarnos, esforzarnos para disfrutar la plenitud del gozo de la salvación de Dios, la plenitud de su reino, aquí en la tierra, desde este lado de la eternidad, ya poder disfrutarlo en plenitud. Y esto implica una acción que no es lo mismo que saberlo de teoría. No solo se trata de buscarlo, saberlo, sino se trata de llevarlo a la práctica. Debemos vivir como ciudadanos del reino. Y dice Eclesiastés 12, 13, 14: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, hermanos, debemos entender la importancia de las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo. Porque Jesús advierte en Mateo 22, 29. Jesús contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por lo tanto, para conocer los principios de Dios, cumplir la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos, debo conocer, meditar y vivir la palabra de Dios. Y siguiendo la carta de Pablo a Timoteo 3, de 14 al 16, Pablo le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Inspirada, la palabra inspirar, no significa que los escritores fueron tomados para escribir de forma mecánica o dictada que reduce al escritor como si fuera una máquina, sino que Dios revela una verdad al escritor y es el Espíritu Santo que lo dirige, lo inspira a la hora de escribir lo que Dios quería que prevalezca, dando lugar al lenguaje, al contexto, a las palabras, al trasfondo y personalidad del escritor. Por lo tanto, la palabra de Dios, su primera función es revelar a Dios a los seres humanos. Revela la verdad para que las personas conozcan las verdades del reino que antes no conocían. La palabra de Dios provee comunión. ¿Qué quiere decir? Que provee medios para que el ser humano pueda conocer a Dios y tener comunión con Él. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es eficaz para corregir, para instruir, para guiar en justicia y redarguir, para que el hombre, como dice el versículo, esté preparado para toda buena obra y así glorificar a Dios. Por ello, cada vez que nos acerquemos a la palabra, cada vez que cojamos un texto de la Biblia, debemos entender que tiene un contexto, que tiene una sola interpretación, pero que tiene muchas aplicaciones para nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo, no puede ser humanamente, es el Espíritu Santo que a la hora que tú te acercas a la palabra de Dios, te ilumina para que tú puedas entender lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios quiere hacer a través de ti, para que puedas entender y ver las verdades del reino de Dios. Y cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo a través de su palabra, afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, sea física, sea mental o sea espiritual. Nunca se contradeciría. Por lo tanto, si tú crees que Dios te está diciendo algo o te está hablando algo, siempre tiene que estar expuesto o siempre tiene que comprobarse con las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios y no se va a contradecir hoy justamente con nuestras vidas. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando los discípulos iban camino a Emaús? Jesús les estaba hablando, les estaba explicando todo lo que estaba pasando, le decían, es que tú no te enteraste lo que pasó y Jesús les estaba explicando lo que había ocurrido, pero no fue hasta que Jesús se les reveló que ellos pudieron verlo y pudieron entender lo que había pasado. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados, aunque sus corazones en el espíritu ardían, mientras Jesús les explicara, no fue hasta que Dios les abrió los ojos. Y nosotros somos iguales, es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento, abre nuestros ojos. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar aquí es un término griego que significa mantener constancia. Es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Por eso es importante que con la ayuda del Espíritu Santo entendamos correctamente las Escrituras, porque en ella encontraré la verdad, la justicia de Dios. Y esto es importante porque muchas veces no perseveramos en nuestro día a día, muchas veces fallamos o somos débiles ante la tentación porque no estamos fortalecidos con la palabra de Dios. Es algo que tiene que ser diariamente, llenar nuestra mente con la verdad de Cristo. Porque si no la llenas con la palabra de Dios, se estará llenando de otras cosas, te estarán incitando a otras cosas y cuando se presenten, por ahí no estamos fortalecidos. Por ejemplo, es como intentar ir a la guerra o a un combate solos, desnutridos o alimentados con alguna costilla así de comida basura. Estás sin fuerzas, sin claridad, a ciegas, sin tener claro quién es mi enemigo. Y encima no tienes dirección, ¿qué ocurrirá? Terminaremos totalmente derrotados, destruidos, porque ni siquiera sabes quién es tu enemigo. Y
y si no sabes quién es, ni siquiera tienes fuerzas para derrotarlo. Entonces, la palabra de Dios es la que nos alimenta, la que nos fortalece para perseverar en el reino de Dios. En el camino hacia Cristo, dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Por lo tanto, un creyente, al estudiar y meditar las Escrituras, no trata de hacerlo para su propio bienestar. Ay, me leo un salmo que me anima, me motiva. O para alcanzar algo de forma egoísta. O pensando en lo que Dios me puede dar. Ni mucho menos argumentar contra mi prójimo. Sino que un verdadero creyente se acerca a la palabra de Dios con humildad, con sencillez de corazón, entendiendo su condición ante un Dios tan grande. Y se trata de que Él se acerca para decir, Dios, te quiero conocer más, quiero agradarte. Es decir, Dios no está a mi servicio. Yo le sirvo a Dios, Él es el Rey, Él es el Señor, no nos confundamos. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Qué es la palabra de la verdad? Son las Escrituras. Por eso, hermanos, debemos progresar en vivir del modo que le agrada a Dios. No lo que me diga una religión o lo que vean los hombres para que vean qué bueno soy, sino de la manera que agrada a Dios, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo de su reino, lo que Él nos va enseñando diariamente. Porque a veces pensamos y queremos hacerlo todo bien de la noche para la mañana. Y es un proceso. Dios te va revelando una verdad y dices, uy, pues no tengo que tratar pues a mi hermana así, o a mi padre, o a mi familia. Debería comportarme de esto, o no decir estas palabras, o no escuchar esto. Bueno, pues lo voy a poner por práctica. No hace falta tener una super unción, sino, Señor, ¿qué me revelas hoy en tu palabra? Pues con la ayuda de tu Espíritu Santo lo voy a poner en práctica. Y la gloria será de Él, porque por nuestras fuerzas será imposible. Por lo tanto, debemos progresar en seguir su voluntad para cada día ser más santificados hasta la imagen de Cristo. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Como dice la palabra de Dios, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y el punto 4, que dice, es la buena voluntad del Padre darles el reino, dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El reino de Dios, el que gobierna, ¿quién es? Cristo. Es un reino de luz. Es un reino en el que preside, es un estado de justicia, verdad, paz, propósito, amor, esperanza y libre del pecado que es muerte. El reino de Dios es la voluntad de Dios permitida en nosotros. Dice la palabra de Dios, el reino de Dios no es un lugar físico, sino es una realidad espiritual. El reino de los cielos se ha acercado. Esto lo podemos encontrar en dos evangelios, que es el de Marcos y Mateo. Marcos 1:14-15 dice, está hablando de cuando Jesús comienza su ministerio, y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo lo relata así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra con la venida de Cristo. Esta declaración significa que el poder y la presencia de Dios se estaban haciendo más accesible y más reales a las personas. Y esto fue a través de Cristo. Y continúa hoy extendiéndose a través de sus discípulos.
Cristo es el camino a la salvación y vida eterna. Esto nos lo dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entendiendo estos 4 puntos en esta mañana, me gustaría hacer 3 preguntas. La primera pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos acercarnos y ser ciudadanos de este reino? La respuesta es: solo es posible a través de Cristo, recibiéndolo y creyendo en Él. ¿Por qué? Porque Él nos transforma desde nuestro interior. No solo cambia nuestra forma externa, nuestros hábitos externos, sino que Cristo obra desde tu interior, como dice la palabra, como ríos de agua de vida, brotará de tu interior. Pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, que el reino de la luz es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La segunda pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos recibir a Cristo en nuestras vidas? Nacer de nuevo. Dice Juan 3:1-7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Por lo tanto, el nuevo nacimiento implica arrepentirme de mis pecados, porque he estado llevando mi vida a mi manera, alejado y separado de la voluntad de Dios. Y cuando yo me arrepiento, el Espíritu Santo me da esa convicción de pecado. Creo en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección en la cruz del Calvario por mis pecados. Y solo a través de Él puedo acceder al reino de Dios. Él es el que me puso en paz con Dios, por su gracia y misericordia, no porque hayamos alcanzado algo o merezcamos algo. Y cuando realmente nacemos de nuevo, nuestra vida da un giro de 180 grados. Por ejemplo, ¿os acordáis la historia de Zaqueo? Cuando Jesús le dice: Zaqueo, baja, ven. Tuvo un encuentro tan real con Jesús que él mismo pues hizo ese cambio de no seguir su vida con lo que él realmente estaba haciendo. No vino Jesús y le dijo: tienes que cambiar tu vida y devolver todo lo que robaste. Él tuvo ese encuentro con Jesús y dijo: Dios mío, no puedo seguir con este estilo de vida. Y automáticamente él devolvió 4 veces más lo que había robado. Ha nacido de nuevo. Hay un cambio. Cuando nacemos de nuevo, nuestro entendimiento y nuestros ojos son abiertos para ver el reino de Dios. Ya no nos acercamos a Jesús por los panes y los peces. Es decir, no nos acercamos a Jesús por lo que Él me puede dar, sino yo me acerco a Jesús por quién es Él. Él es el que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Descubrimos la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Ya no buscamos más nuestra gloria, nuestra propia voluntad, nuestros sueños y deseos, sino que entendemos que todo fue hecho por y para la gloria de Dios. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice Colosenses 3:17 de forma práctica. Dice: y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo podemos recibir a Cristo? Naciendo de nuevo y siguiendo al Maestro, siendo discípulos de Cristo. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y la tercera pregunta en esa mañana es: ¿cómo debemos vivir los creyentes en el reino de Dios? Yo lo resumiría en la palabra permanecer. Dice Hebreos 12:28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El creyente no debe ser perfecto, debe permanecer. ¿Y en qué debe permanecer? Pues debe permanecer en llevar una vida de integridad. Ser íntegros a Dios en todo momento, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para no depender de la aprobación de los hombres, sino depender de la aprobación de Dios. ¿Os acordáis la viuda cuando fue a dejar su monedita? Ella fue muchísimo más íntegra, fue íntegra que aquellos ricos que echaban un montón de bolsas de dinero. ¿Por qué fue íntegra ella? No se está hablando de las cantidades, sino que los ricos estaban dando de lo que les sobraba para llamar la atención de los hombres, para llevarse la gloria y decir: uy, mira, qué bien cumplo la ley, mira qué bueno soy. En cambio, la viuda, con lo único que tenía, con todo lo que tenía, se lo dio a Dios sin llamar la atención de los hombres. Ellos fueron necios porque intentaban impresionar a un hombre, y podrían impresionar a alguno, porque tanto dinero, pero a Dios no se lo puede impresionar, no lo iban a impresionar. Debido a que somos imperfectos y incapaces de llevar por completo la ley de Dios, su integridad no significa perfección, sino que la palabra de Dios nos enseña que significa devoción de corazón total o plena. Por ejemplo, el rey David sabemos que cometió varios errores, pero dice la palabra de Dios en 1 Reyes 9:4, anduvo en integridad de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de que para los creyentes la integridad es un camino en la vida. Es ese camino por el que anda buscando siempre el conocimiento de la voluntad de Dios y lo pone por obra. Todo lo que él va entendiendo que Dios le revela es íntegro en cumplirlo. Mateo 5:8-10. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos que en su corazón no tienen ídolos compitiendo con Dios. La integridad requiere lealtad absoluta a Dios, no solo en condiciones o circunstancias favorables, sino en toda circunstancia y en todo tiempo. Por lo tanto, la integridad no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la fe y la confianza en el poder de Cristo, de su obra en mí. Porque el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. ¿En qué más tenemos que permanecer? Pues debemos permanecer en vivir una vida de temor reverente. ¿Por qué? Porque si temo a Dios correctamente, no habrá lugar para temer a otras cosas. Como decía Eclesiastés, que lo leímos antes, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Qué más debemos permanecer? Pues permanecer en hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Dice 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, en buscar ese aceite fresco como escuchamos el domingo anterior.
Porque, hermanos, tenemos un llamado de carácter. ¿Qué significa esto? Que estar lleno del Espíritu Santo afecta a nuestro carácter, afecta a nuestra relación con Dios y afecta a nuestro servicio a los demás. Los frutos del Espíritu Santo deben crecer en nosotros en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todo momento, no solo en la iglesia o cuando me ven o en un momento, en todo lugar. Porque tenemos que vivir el Evangelio práctico. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas allí donde estás, en tu hogar, en tu trabajo, en donde estudias, en tu instituto. Estamos llenos del Espíritu Santo para resistir, para avanzar, para pelear la buena batalla de la fe. Estamos llenos del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios y extender el reino de Dios en nuestro diario vivir. Y debemos permanecer en extender el reino de Dios. ¿Y cómo podemos extender el reino de Dios? Pues viviendo el Evangelio de forma práctica, peleando la buena batalla de la fe, siendo de testimonio para los demás y con la ayuda del Espíritu Santo predicar el Evangelio a toda criatura. No significa que tengamos que ser teólogos, conocer toda la profundidad. Simplemente, si tú has nacido de nuevo, puedes decir, yo era ciego, vivía en esto, pero ahora veo. Yo no lo he alcanzado con métodos humanos ni mis fuerzas, ha sido Cristo. Si entiendes esto, puedes predicar el Evangelio a toda criatura. Y el resumen de esta pregunta, yo escogí Romanos 12, 9, 21, que nos lo dice de forma muy práctica. ¿Cómo debemos vivir en el reino de Dios? Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigue. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El reino de los cielos es totalmente diferente a este reino, a lo que entendemos humanamente. Por eso, en conclusión a todo lo que hemos expuesto y visto en este texto, es que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos da acceso directo a la salvación. Él nos da perdón de pecados y vida eterna en su reino de justicia, paz y verdad. Él mismo va a ser el que va a juzgar a las naciones. Después de la muerte viene el juicio. Y para todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y creen en Él, toda la ira divina, la justicia de Dios y el castigo cayó sobre la cruz del Calvario. Pero para todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, la ira, la justicia, castigo divino caerá sobre él. Y esto nos lo dice claramente Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos,
necesitamos a Cristo. El caminar cristiano es una vida de compromiso con Dios. Debemos poner en orden todos estos asuntos que hemos hablado. Debemos poner en orden nuestras prioridades, las prioridades en nuestras vidas. Hermanos, nuestra fe será probada. Por lo tanto, si nuestro carácter no es tratado a tiempo, no buscamos a Dios, su reino, su justicia, es decir, no edificamos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo y ponemos por obra lo que Él nos demanda, no resistiremos el día de la tormenta, no perseveraremos ante las presiones, no seremos íntegros ante las dificultades y seguiremos el rumbo de este mundo que, como hemos visto que era, afanados, preocupados por los asuntos de este mundo efímeros, en vez de estar ocupados por buscar el reino de Dios. El mensaje del reino es un llamado a la acción de vivir vidas que glorifiquen a Dios y reflejen la obra de Cristo, para que otros también puedan recibir este reino y también puedan ser salvos. Hay muchísima necesidad ahí afuera. Hay un montón de gente que está viviendo situaciones horrendas, pero no tienen ese mensaje de esperanza. Entonces despojémonos de nuestro yo y realmente centrémonos en lo importante, porque el resto vendrá por añadidura. Y realmente trabajemos para el reino, para que otros puedan tener este mensaje de esperanza, ser libres. Que aunque no lo tengamos todo en esta tierra, tenemos una esperanza que es en el reino de los cielos. Me gustaría cerrar con 2 Timoteo 6, 11, 16, que dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha, ni reproche, ni queja, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios, a su debido tiempo, hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único, a Él sea el honor y el poder eternamente, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver.